Bien, vamos a empezar este tiempo de predicación. Muchas felicidades a los papás. A mi papá ya lo felicité hace rato. En la mañanita cuando me desperté y hice mi oración de la mañana, también felicité a mi Padre Celestial y dije, tú eres el mejor papá que yo pude haber tenido. Y luego está mi papá Alejo, que es el mejor papá que pude haber tenido. Y luego está mi otro papá. No, ya. Bien, vamos a orar ahí en su lugar. Cierre sus ojos, incline su rostro y oramos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu fidelidad en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque nos has tomado como tus hijos, nos has amado, nos has adoptado, Señor, nos has hecho formar parte de tu familia. Mi Dios, te pedimos en esta hora que tú hables a nuestra vida, habla a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, Señor, a nuestro entendimiento. Que tu palabra, que es viva y eficaz, hoy pueda venir a traer vida a nuestro ser. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, vamos a leer Salmos 27:10, versión Reina Valera. Todos los versículos que voy a estar mencionando hoy en Reina Valera, por favor. Si usted trae su Biblia, puede acompañarnos, si no, en las pantallas. Este es David escribiéndolo. Dice así: aunque mi padre y mi madre me dejarán, con todo Jehová me recogerá. Yo me preguntaba, ¿por qué escribiría David un salmo acerca del abandono, ¿no? Acerca de ser dejado, pues como tal, dice, hay una versión que dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, y David habla acerca del abandono y de ser dejado y de sentirse como solo, sin un sustento, desprotegido. Y él dice, aunque eso llegara a pasarme, yo sé que con todo Dios me recogerá, yo sé que con todo Dios me va a sustentar. Yo sé que aún si pierdo a mi padre y a mi madre, voy a tener a mi Dios, ¿no? ¿Y por qué quiero empezar con este texto? Actualmente, las personas que trabajamos con personas, o sea, contrato hacia personas, que trabajamos con familias, que estamos a favor de la vida, de la familia, del diseño original de Dios para los seres humanos, nos estamos enfrentando a una crisis muy fuerte de ausencia del padre, de la figura paterna. Yo lo he dicho en algunas ocasiones, cuando me tocó trabajar con adolescentes hace un par de años, mientras estaba estudiando en el Instituto Bíblico, yo oraba a Dios y le decía, Señor, es que estoy trabajando con una generación de huérfanos que tienen padre. Sí tienen un papá, no es como que su papá murió o por alguna razón no lo tienen, no lo conocen, lo tienen, pero pareciera que son huérfanos, tienen todos los síntomas que tiene un huérfano, la inseguridad, la falta de identidad, la baja autoestima, que son vulnerables a tener una adicción, vulnerables a empezar a cometer actos delictivos. Y nos estamos enfrentando actualmente en la sociedad a esta crisis. Yo recuerdo cuando estudiaba la primaria para los que no sepan, yo tengo 33 años, entonces yo entré a la primaria hace 27 años, o sea, cuando entré a la primaria, bueno, antes de la primaria, por temas que a mí no me corresponde contarles y que el pastor les ha compartido ya en alguna ocasión, mis padres decidieron estar un tiempo separados. Entonces, yo recuerdo que en la primaria, en cierta ocasión, no recuerdo el grado, nos preguntaron sobre cuántos de nosotros teníamos como una familia de padres divorciados. Y en mi salón, en un salón de la Ciudad de México, o sea, era un salón como de 50 chamaquitos, éramos 3, nada más. Los que teníamos, veníamos de una familia donde los papás estaban separados. Solo 3 de 50. Actualmente, si nosotros hacemos esa pregunta en un salón de primaria de 50 chamaquitos, estadísticamente, de acuerdo con el INEGI, la mitad de esos niños levantarían la mano. Y es un cambio bastante impresionante de 3 a 25 en un lapso de 25 años.
Nos estamos enfrentando a una crisis de ausencia del padre muy fuerte, muy significativa. Y esto está trayendo como consecuencia personas enfermas emocionalmente, que no tienen una autoestima sana, que están buscando aprobación y aceptación en lugares incorrectos porque no tienen una figura paterna que les proporcione esto. Podemos ver a estos niños en las escuelas que se vuelven el bully o el niño que es bien latoso y que se burla del maestro y le hace travesuras. Y saben que si nosotros nos vamos al trasfondo, seguramente vamos a encontrar un niño que su papá no está presente, ya sea físicamente o emocionalmente con él. ¿Qué es lo que ocurre? El niñito hace una travesura, sus compañeritos lo aplauden, lo felicitan, le dicen, ay, no, qué divertido eres. Y entonces dice, ah, si me porto mal, tengo la aprobación que no tengo en mi casa. Tengo ese reconocimiento que en mi casa no tengo. Y van creciendo y entonces, como es natural en nosotros buscar una figura paterna, porque naturalmente nosotros venimos de un papá y de una mamá, cuando vamos creciendo, vamos buscando figuras de autoridad que llenen ese vacío que papá no está ocupando. Entonces, ¿qué puede suceder? Que el joven puede encontrarse con un malandrillo de su colonia, al que ve que la gente admira, al que ve que anda como muy presumidillo y con un porte y dice, ah, yo quisiera ser como él, y lo llegan a ver como una figura paterna. Y empiezan a seguir los pasos de esta persona con tal de encontrar esa aprobación que no tuvieron en la infancia. Y de este tipo de historias son con las que nos enfrentamos aquí en La Roca. En los 10 años que llevamos trabajando nos hemos encontrado con muchas personas heridas a causa de la ausencia de un padre. La ausencia de la figura paterna o la herida que la figura paterna puede dejar en ti, porque hay papás que están presentes, pero que fueron papás muy estrictos, muy duros, que no estuvieron emocionalmente presentes. Nos hemos encontrado con historias donde el papá no solo no estaba muy presente emocionalmente, sino que también infligió abuso, maltrato hacia los hijos. Y todo eso va marcando, deja una marca permanente en la vida de las personas. En alguna ocasión, creo que también estábamos en el mes de la paternidad, yo les preguntaba, sin que me contestaran obviamente, ¿qué es la primera palabra que tú piensas cuando escuchas la palabra papá? Y algunos podrán decir, ah, pues si yo pienso en papá, la primera palabra que viene a mi mente es amigo, o protector, o proveedor, o fuerza, o trabajador. Pero para algunos la palabra papá es una mala palabra que te hace pensar en miedo, dolor, resentimiento. Una vez hicimos esta actividad con los adolescentes con los que trabajé y algunos de mis compañeros. Y les dijimos, en una hoja escribe 5 cosas que definan a tu papá. Y había un chamaquito chiquito. Son de esos niños que ya tienen como 13 años y siguen teniendo el cuerpo de niño. Estaba así chiquito, estaba en el grupo de adolescentes y tenía como 13 años y se veía bien chiquito a comparación de los demás. Y era un niño muy atento, era divertido, le gustaba socializar, platicaba mucho. Y cuando él nos entregó su hoja de las 5 cosas que definían a su papá, esas 5 palabras eran insultos hacia su papá. Era pape, pipo, pum, así, ¿no? Pa. Y nosotros nos quedamos así de, ¿qué pasó, no? Porque hay quien puso a su papá fuerte, otro puso trabajador, ¿no? Así. Pero él puso 5 insultos hacia su papá. Ya después platicando con él, que nos contó un poco acerca de su historia, nos dijo que cuando él era muy niño, su papá se fue a Estados Unidos a trabajar. Y él no recuerda, no tiene un solo recuerdo, se fue cuando era tan pequeño que él no tiene ni un solo recuerdo de convivencia con su papá.
sea, él no recuerda si su papá lo cargaba, si no lo cargaba, si lo abrazaba, si lo besaba, si lo arropaba en las noches cuando dormía. Él no tiene ningún recuerdo de su papá. Sabe que estuvo y que se fue. Y nosotros le preguntamos, ¿pero hablas por teléfono con él? Así, y él dice, sí, él manda dinero, no me falta nada. Cuando quise entrenar, creo que de taekwondo, me mandó dinero para comprarme todo mi equipo. Cuando quise entrar al equipo de fútbol, también pagó todo para que yo pudiera entrenar. Y así, entonces le decíamos, bueno, pero te llama, sí. Sí, pero yo lo odio, porque yo no quiero que él me mande dinero. Yo no quiero que él me hable por teléfono. Yo quiero que él esté conmigo. Y yo odio a mi papá, un niño de 13 años. Y uno puede decir, bueno, su papá está cumpliendo con lo que se supone debería de cumplir un papá, le da comida, le da techo, le da sustento y le puede proveer de lo que él quiera, si quiere entrenar, si se quiere comprar un juguete, lo puede hacer. Pero ese niñito dijo, yo lo odio, yo quiero que él esté conmigo y no lo tengo. Y como esas historias, hay muchas actualmente en la sociedad. Y todo esto puede marcarnos de por vida. Puede marcarnos de por vida. Hay un documental que se llama Muéstranos al Padre o Al Abrazo del Padre. Es que hay una película y un documental con esos nombres. Muéstranos al Padre, ¿verdad? Muéstranos al Padre, donde hicieron varios estudios y uno de esos estudios que hicieron fue en prisión y se dieron cuenta que la mayoría de los presos que estaban cumpliendo una condena, estadísticamente creo que era el 74-75% de ellos no habían tenido una figura paterna presente que les enseñara límites, que los guiara y les diera un buen sentido. La Biblia habla acerca de los hijos, que ellos son como flechas que Dios les entrega a los hombres. Y entonces los hombres toman esas flechas, esas saetas, y ellos dirigen hacia dónde tienen esa capacidad de hacerlo, hacia dónde van a ir sus hijos, qué tan lejos van a llegar, qué van a alcanzar. Y muchas veces cuando un papá decide no estar presente, está tomando esa flecha y disparándola a las adicciones, a la delincuencia, a la falta de identidad, a la falta de confianza. Y crecemos, podemos llegar a una edad adulta, mientras que por dentro seguimos siendo ese niño o esa niña que lo único que quiere es, como decía este pequeñito que les contaba, yo quiero estar con mi papá, lo único que yo quiero es que él esté conmigo. La ausencia paterna deja heridas reales que se pueden ver. No es un concepto psicológico así de, ay, sí, podría pasar eso. No, lo podemos ver. Nosotros trabajamos directamente con este tipo de heridas. La adicción, la falta de identidad, la falta de propósito, puede comenzar con el abandono de un padre, con el rechazo de un padre, con el abuso de un padre. Es por eso que nosotros en La Roca enfocamos 2 meses del año completitos para hablar acerca de la importancia de la paternidad, de sanar la paternidad, de mostrarles a ustedes cómo es Dios como Padre y qué modelo se debería de estar replicando aquí en la tierra. El diseño original de Dios fue en la familia, fue enfocado en la familia. Y la razón por la que Dios decidió mostrarse a nosotros como un padre es porque se supone que cada uno de nosotros tenemos un papá, ¿no? Entonces Dios dijo, ok, si cada uno de los seres humanos va a tener un papá, yo puedo mostrarme a ellos como un padre y va a ser más fácil el relacionarme con ellos. Porque van a decir, bueno, el papá es proveedor, es presente, ama, cuida, corrige, dirige. Y cuando Dios se presenta a nuestras vidas, podemos aceptarlo como alguien que cuida, que ama, que protege, que dirige, que provee, que corrige. Pero el problema es que no podemos relacionarnos
con Dios de la manera que Él quisiera, porque el modelo que Él dejó para nosotros en la tierra falló. Y entonces nosotros no podemos creer que Dios es un Padre que ama, que afirma, que cuida, que protege y que provee. Y ya no estamos enfrentando solo la crisis de la ausencia del Padre, sino también la ausencia de una relación con Dios, que es nuestro Creador. Y de esa relación viene la plenitud del ser humano. Entonces, Dios entiende el dolor por la ausencia de una figura paterna o el dolor que una figura paterna pudo haber causado en ti. Dios lo entiende. Yo recuerdo, les comentaba, cuando mis papás tuvieron como este periodo en que no estuvieron juntos, Dios proveyó para mí figuras paternas que me cuidaron, que me amaron, que me protegieron. Y yo sé que no todos tuvieron ese privilegio, esa oportunidad de tener a alguien, ¿no? Quizá tu papá no estuvo, quizá tu papá falló de cierta manera, pero hubo alguien que sí te mostró lo que era la paternidad. Pero es por eso que Dios ahora quiere mostrarse a nosotros como un Padre celestial, como un Padre que ama, que afirma. En alguna ocasión, los discípulos de Jesús le decían, ¿cómo vamos a saber quién es el Padre? ¿No? Y Jesús les decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y hubo uno de sus discípulos, Felipe, que le hace una petición a Jesús y le dice, muéstranos al Padre, muéstranos al Padre. Y cada que iniciamos el mes de la paternidad, puedo afirmar que esa es una de las oraciones que más hacemos en el mes de la paternidad. Señor, muéstranos al Padre. Jesús, muéstranos al Padre celestial. Y me encanta que Felipe dice, y eso nos basta. Eso me es suficiente. Eso es lo que yo necesito, que tú me muestres al Padre. Vamos a leer Salmo 68:5. Creo que sí es ese. Ajá. Dios decide mostrarse como un papá de huérfanos. Dice, padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada, porque Él entiende el dolor de la ausencia de un padre. Él sabe que nuestro diseño original está en la familia y que quizá no se está cumpliendo en la manera en que Él lo había planeado. Y a mí me encanta que Dios decida ser un papá antes que ser un juez, antes que ser un castigador, antes que ser alguien que te va a señalar y te va a decir, pecador, te vas al infierno. Dios decide mostrarse primero como un padre de huérfanos. Porque Dios puede ver al niño herido. Las lágrimas que tú crees que nadie vio, Dios las vio. Las decepciones que tú crees que nadie escuchó, Dios las escuchó. Los anhelos que tú llegaste a tener y no te atreviste a expresar de lo que te gustaría vivir con tu papá o lo que te gustaría tener de tu padre terrenal, esos anhelos Dios los conoció. Las preguntas que quedaron sin respuesta, Dios las escuchó. La ausencia de un padre terrenal no significa la ausencia de tu Padre celestial. Yo les he dicho esto, ¿no? Ya lo hablamos estadísticamente. El abandono, el rechazo o el abuso de un padre puede traer a nuestras vidas ciertas consecuencias, pero no tienen la última palabra en nuestra historia. Mientras quizá nuestro papá terrenal nos dio el mensaje de que no valíamos, de que no éramos importantes para que estuviera, de que no nos quería, de que éramos fracasados o que no servíamos para nada, mientras que quizá nuestro Padre terrenal nos dio ese mensaje, Dios envía a su Santo Espíritu para adoptarnos como sus hijos, para decir, yo te recibo, yo te amo, yo te adopto, yo te llamo mi hijo.
Eres tan valioso que soy capaz de dar lo que es más importante para mí, que es la vida de mi Hijo Jesucristo, para salvar la tuya, porque eres importante, porque lo vales, porque te amo, porque te he escuchado, porque quiero estar contigo, porque te quiero sanar, te quiero restaurar. Romanos 8:15 dice que nosotros recibimos el Espíritu Santo. Dice, ustedes no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Recibimos ese espíritu de adopción que nos hace ser hijos del mejor papá del mundo, del mejor papá que ama, del mejor papá que provee, del mejor papá que cuida, del mejor papá que afirma, que da propósito, que da destino, que provee todo lo que necesitamos. El espíritu de adopción que nos hace ser sus hijos, hijos de Dios, hijos del Padre Celestial. Y que puede sanar la relación que tenemos o que tuvimos con nuestros padres terrenales. Y eso sanar no justifica, ¿no? Lo que sea que haya pasado. Dejar que Dios cierre la herida viene a través del perdón. Tema que ya se habló este mes, o es el último tema. Creo que es el último tema, ¿verdad? Ya estoy dando spoiler. A través del perdón entre padres e hijos. El soltar. El decir, ok, no tuve el padre que soñé, no tuve el padre que esperé. Porque también nos toca entender que el modelo de paternidad que tuvo nuestro papá fueron nuestros abuelos, ¿no? Yo conozco muchas historias de mi abuelo, de parte de mi papá, de mis tíos, y no fue el mejor papá del mundo. Tuvo muchas deficiencias como padre. Él falleció el año pasado, entonces no voy a hablar de él. Porque dice, una vez escuché una frase que decía, no hables de los que ya no están porque no se pueden defender. Pues como abuelito no se puede defender, pues no voy a hablar de él ni nada, ¿no? Pero no fue el papá, el mejor papá del mundo. No fue el padre más presente, ni el más amoroso, ni el más proveedor. Y entonces, ese fue el modelo de paternidad que tuvo mi papá. Y entonces yo no puedo como plantarme o tener la osadía de decirle a mi papá, es que tú esto, porque la mayoría de nuestros papás hacen lo mejor que pueden con los recursos que tienen, con lo que recibieron de sus propios padres. Pero ese ciclo en Dios puede romperse. Hemos escuchado muchas veces esa frase de que no existe la escuela para padres, ¿verdad? Es que no existe una escuela para padres. Nadie nos enseñó a ser papás. ¿Qué creen? Sí existe una escuela para padres. En la palabra de Dios, tú puedes encontrar cómo guiar, cómo corregir, cómo formar a tus hijos. Y fue escrita hace miles de años. Existe la escuela para padres. Sí existe. Entonces, la Biblia nos invita a sacar de nosotros la amargura, el dolor, el resentimiento, porque estas cosas son peligrosas cuando controlan nuestras vidas. Porque empezamos a tomar decisiones y a repetir patrones de comportamiento a través de ellos, del dolor, del resentimiento, de la amargura, de la herida. Y entonces el sanar la figura de la paternidad, la imagen que tú tienes acerca de la paternidad, te puede liberar. El aprender a ver a Dios como tu Padre puede redimir y resignificar la historia que tú tuviste con tu Padre terrenal. Hay un hombre, se llama Rob Kenney, espero estar diciendo bien su apellido, él es de Estados Unidos, que es un
hijo de un matrimonio que se divorció cuando él era muy pequeño, cuando él tenía como 5 años. Sus papás se divorciaron, su papá peleó la custodia de él y sus hermanos, el juez falló a favor de su papá y entonces los tres, él y sus 2 hermanos, se fueron a vivir con su papá. Y resulta que el papá peleó la custodia más que por querer estar con sus hijos, por herir a su expareja, y se quedó a los hijos. Y él les infringió mucho dolor. Era un padre que golpeaba, que los lastimó en muchas maneras, no fue un padre presente. Y cuando Rob tenía 14 años, su papá dijo, ¿saben qué? Yo me voy. Ya están grandecitos para poderse hacer cargo de ustedes mismos. No sé si Rob era el mayor o el menor o el medio, desconozco esa parte de su historia. Y su papá los abandonó y los dejó solos. Y entonces él creció con mucho resentimiento hacia su papá, mucho odio, muchas inseguridades. Se encuentra con Cristo. Dios sana esto en él. Él logra perdonar a su papá. Y entonces, él recordando la falta que le hizo el tener una buena figura paterna en su vida, crea un canal de YouTube que se llama Dad What Do I? Espero estarlo pronunciando bien. En español significa papá, ¿cómo lo hago? Y él empezó a subir videos enseñando cosas que un padre debería de enseñarle a un hijo. Tiene un video que es un tutorial de cómo afeitarte la primera vez. Tiene un video de cómo se cambia la llanta de un carro, cómo se arreglan ciertas cosas del hogar, cómo se hace un nudo de corbata. Porque él decía, cuando yo me gradué de la preparatoria, no supe hacer el nudo de la corbata y no tenía un papá para decirle, papá, ¿me ayudas a hacer el nudo de la corbata de su camisa, ¿no? Y entonces Rob empieza a hacer estos videos, empieza a aconsejar a jóvenes que no tuvieron una figura paterna y llegó a un alcance, tiene más de 3 millones de seguidores y la gente lo bautizó como el papá del internet, el papá de internet, ¿no? Porque él entendió que había muchos jovencitos, así como él, que estaban atravesando situaciones donde iban a necesitar un papá y que no lo iban a tener. Y él dijo, si yo puedo ayudar a alguien, lo voy a hacer. Y entonces, cuando Rob permitió que Dios sanara esa parte de la paternidad terrenal en él, su dolor, lo que él pasó, su herida, pudo tener un propósito. Y esto lo alcanzó a través de conocer a Cristo, a través de reconocer a Dios como su Padre. Entonces, para los hombres aquí presentes, los papás aquí presentes, conocer a Dios como el Padre Celestial te puede ayudar a que te conviertas en el hombre que tú necesitaste cuando eras niño para tus hijos. Conocer a Dios como tu Padre te puede ayudar a convertirte en el hombre que tú necesitaste cuando eras niño para tus hijos. Y para el resto de nosotros. Dios puede sanar y restaurar al hijo herido o a la hija herida y puede cambiar la historia que fue marcada por el abandono o por el abuso o por la ausencia, sin importar la edad que tengas. Y formar en ti una identidad firme de hijo o de hija y darte propósito y darte destino. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Yo les comentaba, mi abuelo no fue el mejor papá del mundo, ni dio la mejor enseñanza acerca de la paternidad a sus hijos varones. Y mi papá no repitió patrones de mi abuelo. Algunos tal vez, no sé. No me acuerdo, o decido no acordarme, ¿no? Y saben una cosa,
En estos años, a través del centro de rehabilitación, ha habido ciertas personas que, ay, voy a hablar de ti, papá, perdón. No te pedí permiso. Ha habido ciertos chicos que mi papá a veces dice, yo me identifico con ellos, pero yo estoy seguro que eso que él llama me identifico con ellos es más que Dios los pone en su corazón. Y él se presenta a ellos y empieza a tener una relación con ellos de papá, como de papá. Uno de ellos es Braulio. A Braulio sí le pedí permiso de hablar de él. Creo que no anda por aquí, creo que no sé si está dando clases, pero le pedí permiso. Braulio llegó aquí cuando tenía como 18 años. Creo que su papá lo vino a ver una vez y eso no estoy muy segura porque ya tiene muchos años de eso. Y Braulio se quedó aquí. Ahorita creo que ya tiene 26 años y aquí sigue con nosotros. Y hubo un tiempo en que mi papá dijo, sintió como esta identificación con él, pero yo estoy segura que fue Dios quien lo puso en su corazón. Y se acercó a él como un padre y lo empezó a instruir y hizo con él lo que hace un papá. Lo enseñó a trabajar, le enseñó carpintería, le enseñó un poco de albañilería, lo enseñó a manejar, lo motivó para que se comprara su primer carro. Lo que hace un papá, lo instruyó, lo discipuló. Y ahora podemos ver a Braulio, que no por ser él, pero por la estadística, era alguien que estaba condenado a estar esclavizado a la adicción, al no tener un papá presente, al venir de padres divorciados, al ya tener como esta influencia y esta experiencia con la droga. Y Dios utilizó la figura paterna de mi papá para ayudar en la restauración de Braulio. Y como él ha habido muchos otros varios. Algunos andan medio fuera del camino. Yo me acuerdo mucho, de repente mi papá nos dice, ya tal, ya es hijo, ya lo adopté como hijo y ya es hijo. Pero me acuerdo la primera vez que nos habló de Braulio y nos dijo, es que él ha estado aquí, él nos apoya, él es un hijo de la casa y tu mamá y yo hemos tomado la decisión de tomarlo como hijo. Y yo, o sea, si a mi mamá le preguntan, ¿cuántos hijos tiene? Ella va a decir, tengo 3 hijos, ya no somos solo mi hermano y yo. No, si le preguntamos a mi papá cuántos hijos tiene, no sé. Ya, no sé si ya perdió la cuenta. Hay algunos que andan ahí medio apartados de acá de la casa, tambaleando un poco, saliéndose del camino, otros que andan firmes, caminando en el Señor. Pero cualquiera de ellos sabe que tiene las puertas de la casa abiertas. Cualquiera de ellos sabe que tienen los brazos de mi papá abiertos cuando decidan volver, porque él tomó la decisión de tomarlos como hijos y apoyarlos como un padre. Entonces yo tengo 2 hermanos, Dani y Braulio, y muchos otros más que andan por ahí regados, ¿no? Lo que sí yo le digo a mi papá es que tiene terminantemente prohibido adoptar otra hija. Prohibidísimo. Le digo, hijos, los que quieras, pero hija, solo yo. Podré ser una persona adulta, pero yo sigo siendo tu princesa. Entonces, la figura paterna puede sanar, puede restaurar, puede redimir el dolor, darle un significado nuevo, resignificar la herida. Y sin importar la edad que tú tengas, puedes decir, ay, es que ya soy una persona como yo, ¿no? Que digo, ay, ya soy una persona adulta, ¿cómo voy a seguir llorando por algo que pasó cuando era niño con mi papá? Esa herida es real, ese dolor es real. Y Dios lo conoce y Dios lo entiende y Dios quiere sanarlo. Dios quiere restaurarlo. Él quiere darnos una identidad firme, propósito y destino. Cuando tú vienes a Cristo, a Dios, tu destino deja de estar determinada por la historia con tu padre, tu destino deja de estar determinado por tu pasado, tu destino deja de estar determinado por tus decisiones erróneas.
Deja de estar determinado por eso. Y ahora tu historia, tu vida, tu propósito, tu destino, empieza a ser determinada por tu Padre Celestial, por el Padre perfecto, amoroso, que nos adoptó, que nos amó, que nos restauró. Él es el mejor papá del mundo. Quizá tú puedas tener una lista de cosas que tú puedes decir, es que yo tenía esta expectativa o yo sabía que mi papá tenía que cumplir con estos puntos y encuentro muchas deficiencias de su modelo de paternidad que no encajan con esa lista. Pero sabes una cosa, todo eso lo puedes encontrar en Dios. Él es el Padre perfecto. Padre de huérfanos, defensor de las viudas. Ese es Dios en su santa morada. El Padre bueno, el Padre perfecto, ese es Dios. Y ese Dios quiere encontrarse contigo. Ese Dios quiere amarte, quiere sanarte. Ese Dios ya lo entregó todo por ti a su Hijo amado en la cruz del Calvario. Eso tan precioso, tan valioso y tan preciado para Él, Él decidió entregarlo por ti y por mí, para que hoy nosotros podamos decirle, Abba Padre. Abba Padre es como papito amado. Papito, es como el diminutivo de papá. Papito, papacito. Y Él ya lo hizo. Nos amó desde antes de la fundación del mundo. Nos amó. Él fue el Padre presente que estuvo ahí cuando nacimos, cuando caímos, cuando nos lastimamos, en nuestros festivales del Día del Padre, cuando fallamos, cuando tuvimos miedo. Él estuvo ahí y Él sigue aquí y Él va a seguir en tu vida, va a seguir aquí, porque Él es un Padre bueno. Él es un Padre bueno. No fuimos diseñados para vivir con una herida eterna de pobrecito de mí, me faltó esto, pobrecito de mí, me hicieron esto, pobrecito de mí, mi papá no estuvo, pobrecito de mí, mi papá me pegó. No fuimos diseñados para vivir de esa manera. Fuimos diseñados para decir, yo soy hijo del Padre Celestial. Tengo una herencia en Él, tengo propósito en Él, tengo un destino en Él. Y ese destino va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y esa vida plena que quizá no pudimos tener a través de nuestros padres terrenales o a través de nuestro propio esfuerzo, Dios nos las puede y nos las quiere dar, porque Él es un Padre bueno.